Bueno, vamos a continuar una lectura que tenemos en complemento a la que hicimos hace unas semanas atrás. Este es del Bhagavad Gita, leímos el prefacio que nos sirve para entender la labor de Srila Prabhupada. Aquí a nuestro sadhana de la escucha nos dedicamos, nos alimentamos con estas historias. La propia historia del cómo editó el Bhagavad Gita tiene muchos ingredientes para contextualizar lo que es las enseñanzas antiguas de la India del Bhakti, presentadas con sensibilidad al público tan alejado de ese lugar donde se mantuvieron vivas estas enseñanzas, con muchos ingredientes para analizar, todos muy heroicos para reconocernos en nuestras necesidades, nuestra forma de ver el mundo y poner en su lugar las enseñanzas y cuál es su efecto. Normalmente nuestra relación con el conocimiento tiene que ver con cómo logramos desarrollar unas habilidades de memoria, unos análisis, pero todo marcado desde una visión de lo que podemos obtener de ese conocimiento como un instrumento para moldear mejor a nuestro beneficio las circunstancias que nos corresponden, sin considerar el hecho de que también podríamos volvernos servidores del conocimiento y tener otra consideración con respecto a cómo llega a nosotros, con qué objetivo y con qué propósito. Entonces ahí está lo instrumental, que el conocimiento se vuelva un instrumento de nuestro ego o que nuestro ego se purifique a partir del conocimiento. Eso no es sencillo porque en ese transformar el ego hay muchas formas de perderse, muchas variedades, muchas ideas. Por eso se recomienda que eso sea un asunto acompañado, supuesto siempre con los ojos muy abiertos, pero como en todo proceso chévere o conocido, bueno, respaldado, que recibamos la guía de aquellos que entienden cómo debe hacerse. De hecho, el, el desarrollo espiritual es algo que no es una gran experiencia como uno pensaría. Digamos, es gran experiencia en sentido de compartido, de extendido. Una gran experiencia sí es, pero no tan popular como la gente lo quisiera pensar cuando habla del desarrollo espiritual, de mi religiosidad, de mi espiritualidad. Todo eso por lo general es un asunto como de una suerte de premisas o, sí, nuevamente muy instrumental ahí como en la vida, ciertos pensamientos, pero no necesariamente que uno lo tome como una carrera. De hecho, se piensa que los que están en carrera espiritual son los que pertenecen al clero. Esa es una forma de triste de ver la espiritualidad, porque es como que solo unos pocos son los que entienden y se pueden dedicar, y el resto simplemente no, algo así. Entonces, por supuesto que hay personas más dedicadas y se podría hacer buen uso de esa diferenciación social, porque es chévere entender ahí ciertos esquemas, qué significa qué cosa. Ahí están las estructuras, o sea, necesitan las estructuras de adoración, de confianza, de ritos, y eso puede ser dirigido por una cierta gente, ¿sí? Famoso clero, podríamos decir que siempre está, o en los lugares donde efectivamente se están destinados para el crecimiento espiritual, por decirlo así. Pero a la vez hace mucho daño cuando hay una separación tan radical, y es que parece que no se necesita de grandes cosas para, no o de un esfuerzo muy personal, sino ahí solamente, qué sé yo, cumplir, hacer el bien, cosas que están muy bien, pero
sabemos, podemos entender lo que es mucho más dinámico que eso. Es decir, se requeriría una gran constancia, una entrega interna. Es una diferenciación muy interesante que nos da la profundización en estas enseñanzas de que es justo en estos días ahí en el curso de cosmología. Alguien le comentó porque alguien estuvo hablando sobre la entrega. Claro, como pusimos la lectura de Yada Bharata, y ese es tan, tan chévere su historia. Cuando vuelve y nace, dice, bueno, ahora ya no me va a enredar más. Entonces sí está esa capacidad de diferenciar una entrega externa, unas estructuras internas de lo que internamente está pasando. Entonces mantenerlo vivo con objetividad, sin fanatismo, es toda una tarea. En eso es en lo que estamos. Una tarea de la exploración, de la práctica, de la presencia, de la interacción. Todo eso hace nuestro espacio de estudio, nuestro Istagosti, eh, muy, muy interesante, muy poderoso. Esto como una extensión natural de la senda del yoga, del estudio del Veda, que, bueno, que es nuestra labor. Entonces, hoy tenemos en este espacio la lectura, porque hasta cierto punto, un poco larga de la introducción, el Bhagavad Gita, mencionamos las otras veces, pero lo mencionamos con el prefacio y con la introducción. También se aplica que todo un curso del Bhagavad Gita, o varios, pueden derivarse de esta introducción. Yo, Entonces esta introducción empieza con las invocaciones. Oma Gyana Timirandasya Gyana Gyana Salakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Si Chaitanya Namo Vistan Estampitan Yena Bhutale Sayan Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. Le ofrezco mis más respetuosas reverencias. ¿Cuándo me pondrá el resguardo de sus pies de loto si Rupa Goswami Prabhupada, quien estableció en este mundo material la misión de cumplir el deseo del Señor Chaitanya? Vandeham si Guru si Yutapada Kamalam si Guru Vaisnavacha si Rupa Sagratam Sagana Raghunatam Vitantam Sajivan Savadvaitam Savaduta Pariyana Sahitam si Krishna Chaitanya Devan Radha si Radha Krishna Padam Sagarita si Visakan Vitam Cha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual y a los pies del loto de todos los Vaisnavas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Sri Rupa Goswami y de su hermano mayor, Sanatan Goswami, así como también de Raghunatha Bhatta, Gopal Bhatta y Sri Jiva Goswami. Les ofrezco mis respetuosas reverencias al señor Chaitanya y al señor Nityananda, así como a Adwaita Acharya, Gadadara, Srivas y demás asociados. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a Simati Radharani y a Sri Krishna, así como a sus asociadas Sri Lalita y Visakha. Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Oh mi querido Krishna, tú eres el amigo de los afligidos y la fuente de la creación. Tú eres el amo de las gopis y el amante de Radharani. A ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Tanta Kanchana Gourangi Radha Vrindavaneshvari Brisavano Suti Devi Pranamami Hari Priye. Le ofrezco mis respetos a Radharani, cuya tesis es como el oro fundido y que es la reina de Brindavana. Tú eres la hija del rey Brisavano y eres muy querida por el Señor Krishna. Panchakalpa tarubhyacha kripa sindhu cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Les ofrezco mi respetuosa reverencia a todos los devotos Vaisnavas del Señor. Ellos pueden complacer los deseos de todos, tal como árboles de deseos y están llenos de compasión por las almas caídas.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Les ofrezco mi reverencia a Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasa y a todos los demás que forman parte de la línea devocional. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces con estas invocaciones nos sentimos muy respaldados, muy acogidos, muy abrazados, muy puestos invitados y puestos también en medio de la variedad espiritual que tiene tanta riqueza, tanta poesía, tantos compañeros y compañeras. Dice aquí entonces Srila Prabhupada. El Bhagavad Gita se conoce también como el Gita Upanishads. Esta obra es la esencia del conocimiento védico y uno de los Upanishads más importantes de la literatura védica. Desde luego, existen muchas traducciones del Bhagavad Gita con comentarios y uno podría cuestionar la necesidad de otra. Entonces, el momento en que el Bhagavad Gita salió, habían ya muchos que decir ahora. Y la pregunta que sí la Prabhupada nos dice, bueno, ¿y para qué uno más? Aparte de mencionar pues su lugar dentro de todo el cuerpo védico, conocido como un Upanishad. Upanishad son esos textos dentro del Veda general que se ocupan muy específicamente de ayudarnos a entender el universo, justamente, de quiénes somos, es la parte más filosófica del camino de la liberación y de la trascendencia. Ahora hay muchos para que otras, dice, esta presente edición se puede explicar de la siguiente manera. Hace poco una señora norteamericana me pidió que le recomendara una traducción inglesa del Bhagavad Gita. En Norteamérica hay, por supuesto, muchas ediciones del Bhagavad Gita disponibles en inglés, pero ninguna de las que he visto, no solo en Norteamérica, sino también en la India, se puede decir con propiedad que sea autoritativa, porque prácticamente en todas y cada una de ellas el comentarista ha expresado sus propias opiniones, sin tocar el espíritu del Bhagavad Gita tal como es. Esto lo hemos mencionado en el prefacio. Por supuesto, hay una forma de ignorar o poner de una forma burda nuestra visión del mundo sobre algo que quiere cambiar nuestra visión del mundo, como estamos diciendo. Entonces existe esa, una mirada, por supuesto, puede expresarse en términos de colonialismo, de ignorar qué es con lo que nos relacionamos manifiesta, siente, está expresando y imponerlo o quererlo encajar a la fuerza en nuestro propio esquema mental. Eso es una idea, por supuesto, no contradice lo que estuve mencionando en el prefacio, el hecho de que efectivamente siempre va a ser alguien el que hable. Eso parece como que no se podría resolver o lo intentan resolver con, como decíamos, con una traducción que llaman, que llaman, no, que constituye la literalidad en los textos. Sin embargo, esa sería literalidad, es un noble intento, pero es sacar al lector, a la lectora, al que explica de su papel, ¿no? El papel de quien explica, de quien lee, es un papel que no se puede sustraer. Ahora, entonces, ¿qué nos queda? Si literalidad no, y está el peligro de imponer nuestro ego en el texto, cómo leerlo con ego está mal y sin ego está mal. ¿Cuál sería la salida? La salida es leerlo con ego positivo, con buen ego. Ese es nuestro punto. Entonces, claro que hay que ponerse, que lo que hay que hacer es ser responsable de lo que decimos, claro que hay que decir sí, lo estoy diciendo yo, ahora lo dices tú a partir de qué, ahí está, de entender el Bhagavad Gita tal como es, de servir al texto, me pongo al servicio del texto, el texto solo, pues
Evidentemente no está editándose a sí mismo o algo así. Entonces, si estamos presentes y lo leemos como personas y le damos nuestra cuota persona, ahora va a estar esa persona interviniendo al servicio, de hecho directamente al servicio significa a la mejora del texto, porque está hecho así, no es el mundo, ni es el texto como parte del mundo, ni ningún otro texto, eh, digamos algo que repele la persona, no es algo, de hecho, justamente para las personas. Esto tiene muchas implicaciones, porque de hecho, en general el mundo no es que uno lo dañe. No, nosotros tocamos la naturaleza y claro, la podemos dañar, pero no siempre dañamos la naturaleza. Hay jardines hermosos y hay de todo, construcciones muy bellas. Es el sentido de la ofrenda. Entonces ese punto es interesante de considerar. Dice, entonces ahí viene el reto, ¿no? El espíritu del Bhagavad Gita no ha sido, digamos, servido, entendido, no se ha tocado. Entonces, bueno, por supuesto eso trae un problema. Dice, el espíritu del Bhagavad Gita se menciona en el propio Bhagavad Gita. Es como si, por ejemplo, quisiéramos tomar cierta medicina. Tendríamos que seguir las indicaciones de la etiqueta. Entonces es tan poderoso el Bhagavad Gita que al lector lo cualifica y a quien habla de él lo cualifica, ¿sí? Para que lo ejecute de buena manera. ¿M? Entonces justamente sería así, como que no pensemos que estamos en una condición donde no podemos tomarnos cierta medicina, aplicarnos cierta medicina y alguien la debe aplicar. Ahora, ese alguien puede decir, bueno, voy a aplicar esto, no sé, cómo se me ocurre, o voy a aplicar esto según las instrucciones que mandó el médico, según las instrucciones del frasco, para poner ahí en escena siempre ese intermediario que, una vez más, no necesariamente, ay, no, como alguien intervino lo dañó, no, alguien intervino. Si es que siguiendo las instrucciones, pues está sirviendo y está haciéndolo bien, de hecho está permitiendo que se aplique eso. Entonces, dice... De modo similar, el Bhagavad Gita debe tomarse o aceptarse tal como el propio orador lo indica. Y muy interesante que aquí ya de entrada se le dé protagonismo protagonismo al orador. Efectivamente es así. Este es un punto de esa, esa idea de quitar a la persona que habla. Es una gran tentación de los ciertas interpretaciones, ciertas presentaciones del Bhagavad Gita, pero es una locura. Es el orador está hablando. El orador del Bhagavad Gita es el señor Sri Krishna. A él se lo menciona en cada página del Bhagavad Gita como la suprema personalidad de Dios, Bhagavan. Claro que la palabra Bhagavan se refiere a veces a cualquier persona o semidios que sea poderoso. E indudablemente la palabra Bhagavan designa aquí al señor Krishna como una gran personalidad. Pero al mismo tiempo, hemos de saber que el señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, como lo confirman todos los grandes acharyas, maestros espirituales, tales como Sankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Swami, Chaitanya Mahaprabhu y muchas otras autoridades de la India en el conocimiento védico. Todo esto es las reglas desde el principio muy claras y muy evidentes. Es en cada página están hablando del Señor. Krishna se le presenta como Bhagavan. Si bien Bhagavan podemos encontrar como un adjetivo que también se aplique no solamente a la suprema persona de Dios, en este caso Bhagavan está refiriéndose a la suprema personalidad de Dios y esto está confirmado por todas las autoridades, respaldos, practicantes, fundadores de escuela. Fundadores de escuela significa aquella gente que demostró con su ejemplo y a sus estudiantes cómo la teoría se lleva a la práctica y cómo daba resultados. Por eso son acharyas, porque han tenido
su maloca, su espacio donde efectivamente lo que se está hablando funciona. En el Bhagavad Gita, el mismo Señor establece también que Él es la suprema personalidad de Dios, y la Brahma Samhita y todos los Puranas lo aceptan como tal, especialmente el Srimad Bhagavatam, conocido como el Bhagavata Purana. Krishna es tú, Bhagavan Swayan. Eso dice en el Bhagavata Purana. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Krishna es tú, Bhagavan Swayan. Entonces hay referencias de maestro y referencias en otros textos que presentan de esta manera a Krishna. La idea es, y Krishna mismo está hablando en el Bhagavad Gita, la idea es que es demasiado obvia, pero por supuesto exigente porque va a implicar una transformación radical de nuestro ego y nuestra visión del mundo. Pero sin eso, entonces, sin siquiera dar la oportunidad a eso, sino de una vez haciendo trucos y análisis para quitar a Krishna del lugar que tiene el Bhagavad Gita, todo eso, muy extraño, ¿no? Del Bhagavad Gita se pueden aprender muchas cosas, no necesariamente tiene que haber un énfasis en ese, establecer a Krishna en ese lugar, o no necesariamente tiene que ser de forma directa. El mismo Bhagavad Gita pasa por espacios. Se puede decir que el Bhagavad Gita es hablado. Mejor dicho, durante buena parte del Bhagavad Gita, el principal escucha el Bhagavad Gita Arjuna no está hablando con la suprema personalidad de Dios desde su conciencia. Por supuesto que sí está hablando porque Krishna no deja de ser Krishna, pero él va pasando y va llevándonos a la madurez, justo al descubrimiento de esa personalidad, desde pedirle ayuda como amigo, como que está confundido, después decirle te acepto como mi maestro, hasta después pedirle pues todo lo que tú dices es dicho en tu calidad, o por la suprema personalidad de Dios. Quizás no lo van a creer, entonces muéstrame tu forma universal. Nosotros podemos deducir de ahí, de esas reacciones de Arjuna y de su intercambio, que es entender a Krishna, es un trabajo que el Bhagavad Gita lo va haciendo de forma paulatina. Y ahí entonces se prestaría, por supuesto, para muchas lecturas, muchos análisis más lentos, con ciertos énfasis, pero que todo el Bhagavad Gita se presente y se quiera estudiar a profundidad y, no, la idea sea sustraer a Krishna de sus lugares. Es una forma triste, incompleta, por lo menos, de hablar del Bhagavad Gita. Dice, por consiguiente, debemos tomar el Bhagavad Gita tal como lo indica la propia personalidad de Dios. Entonces, este es su mensaje central. Hacia allá deben apuntar los demás mensajes. En el capítulo 4 del Bhagavad Gita, 4.1.3, el Señor dice, Imam Visbhavate Yogan, Proktavan Aham Avyavan, Vivas Van Manave Praha, Manur Isbakave Bravit, Evam Parampara Praptan, Iman Rajas Sayovidu, Sakalenaha Mahata, Yogonasta, Parantapa. Saevayam mayate dyam yogam prokta paratanaha bhaktosi me sakkasheti rahasyan hi etad uttamam. Aquí el Señor le informa a Arjuna que este sistema de yoga, el Bhagavad Gita, primero le fue expuesto al dios del sol. Este lo explicó a Manu, Manu se lo explicó a Ishbaku y de ese modo por sucesión discipular y de un orador a otro, este sistema de yoga fue descendiendo. Pero con el transcurso del tiempo el sistema se perdió. En consecuencia, el Señor tiene que exponerlo de nuevo, esta vez Arjuna, en el campo de batalla de Kurukshetra. Entonces vino Krishna con esa misión, y no es una misión que él abandone, él va a estar ofreciendo como una opción latente, constante a todos los buscadores y a todas las buscadoras, su forma de que no se corte la enseñanza para los seres humanos. Muy interesante, que todos los seres humanos tienen acceso a la escuela principal. Esta la idea. Todos bajo una indagación honesta tenemos la posibilidad de ponernos en contacto con una espiritualidad más intensa en muchas formas,
Porque si lo revisamos, si lo reducimos nada más, digamos, a la forma externa, entonces ahí salen muchas preguntas. ¿No? Dice, pero ¿cómo vamos a decir que todo mundo tiene acceso si es evidente que históricamente ciertas regiones no fueron tocadas por el texto, no ha llegado? Así, y eso puede ser evidente, aunque muchas cosas ocurren en lo subterráneo, pero debemos entender que se puede manifestar de muchas formas distintas. Esto es siempre bueno para no restarle valor a la forma particular que, que lo tiene, empezando porque es la que a nosotros nos llegó, nos sedujo, no esto como un defecto. Entonces no es que la que a ti te funcionó se la quieras imponer al resto, sino que la que a mí me funcionó, yo la valoro en la medida en que a mí me funcionó y esa fuerza, ese ejemplo que puedo dar es el respaldo de que lo que a mí me llegó sí es genuino. Entonces, por lo menos que alguien tenga esperanza en que si hay enseñanzas verdaderas que transforman a la gente, ya es mucho. Y naturalmente no lo va a querer compartir. Ahora, después desacreditar a las otras, eso solo se da cuando uno no está muy concentrado en la de uno o no le está funcionando la de uno y quiere que le funcione la fuerza. Y una de las formas que tiene nuestra mente de hacer funcionar la fuerza en nuestro propio camino es despreciar el del lado para darle más valor al de uno. Dice, una fe débil necesita enemigos, pero eso es pura falta de trabajo propio. Mientras que cuando hay se puede empezar a sentir verdaderamente la transformación y de ahí desde un criterio sano, desde la propia práctica, un criterio sano y generoso, incluso se puede distinguir qué de lo que las demás están practicando se ajusta o no se ajusta a unos cambios que son la muestra de que sí está funcionando el proceso. Ese criterio puede desarrollarse, no hay ningún problema con eso. Pero ya de entrada, solamente porque alguien lo dice de otra manera o por cuestiones externas de folclore, de vestimenta puede ser o cualquier cosa así, solo basado en eso es una serie de prejuicios y una locura. Hay que desarrollar un criterio porque evidentemente hay formas que llegan hasta cierto nivel que no se corresponden. Y eso es interesante. Nosotros vivimos una época así de muchos diferentes caminos espirituales, manifestaciones. Y entonces seguimos ese criterio. Valorar el que nos llegó, practicarlo con seriedad para después o efectivamente al haberlo hecho, entonces se puede ya tener una conversación de cierta altura. Muchas veces esto se da a priori, es decir, las personas quieren antes de practicar o sin tener una práctica, sino imaginándose que la tienen o imaginándose que el centro de su práctica es justamente ese de ser abierto y de no casarse con ninguna, cosas así que dicen. Ahí no hay mucho porque es como querer elegir de una serie de platos cuál es el mejor, el más chévere, el más nutritivo a punta de teoría sin conocer qué es comer, qué efecto tiene en uno, si esa teoría que se dice se aplica. Imagínense ustedes eso. Entonces sí, hay ciertas teorías, hay que tenerlas en cuenta, pero a menos que tú pruebes algo, te des cuenta que sí te alimentó, que es fuerza, que esos alimentos sí combinan y que también entiendas que tu cuerpo no es el único, que hay otras formas de combinar esos alimentos, de incluso con los mismos ingredientes, todo eso, sin haber participado activamente, solamente teorizando, uno se queda ahí como toda la vida pensando cuál será el mejor plato y muy feliz en la idea de que por considerar cuál será el mejor plato ya nos estamos nutriendo. Nada que ver. Nosotros los nutrimos por alimentarnos, realizamos cosas, nos damos cuenta, las entendemos por practicarlas. Claro, siempre con riesgos. Yo no quisiera como, no voy a hacer nada hasta porque eso me quita la posibilidad de estar en otro lugar. Y al final no se queda ninguno. O piensa, no hay necesidad de estar en ninguno, pero justamente porque no se ha alimentado, no ha comido, no ha probado el alimento. Entonces, ahí es en presentar un Bhagavad Gita, entender a Krishna y entender la labor, porque esto debemos tomarlo muy a pecho. Las palabras Krishna siempre desciende, se manifiesta. En todo este análisis es pertinente esto. Hemos hablado también en otras ocasiones.
En Kurukshetra se habló entonces particularmente este Gita. Él le dice a Arjuna que le está refiriendo este secreto supremo por Arjuna ser su devoto y amigo. Entonces, todos estos elementos son cada uno hecho de análisis. ¿Qué se necesita para que yo también sea tocado por el Bhagavad Gita? Necesito una actitud favorable, expresada de muchas maneras, muy concretamente o muy a nuestro alcance, porque es algo que de lo que tenemos cierta experiencia, nosotros tenemos cierta experiencia de amistad, sabemos lo que es una buena predisposición hacia otro en términos de amistad y también tenemos cierta idea de lo que es devoción, sabemos lo que es la entrega, la absorción, la- ya un deseo con un contenido de sentimientos ahí de gran calado de poder. Entonces se nos dice, a este ejercicio intelectual ponle amistad y ponle devoción. Imagínense. Ya eso es too much. Ya eso es muy exigente, ya eso nos deja por fuera muchas veces. Y a menos que queramos darle la, la oportunidad a eso de cómo sería un estudio en amistad, cómo sería un estudio en devoción. ¿Será que eso se contradice? ¿Será que eso me quita criterio? Y evidentemente eso puede contradecir, eso puede quitar criterio. Entonces, ¿cómo hacer eso sin caer en el sentimentalismo, en la parcialidad, en la falta de objetividad, en la entrega tonta? Ese es ese es el proceso de nuestras reflexiones constantes, ese es nuestro Istagosti, ese es el proceso. Eso requiere confianza, ustedes saben, esto mismo, amistad, devoción, y, y requiere intelecto también, hasta el punto en que lo tengamos, no intelectualismo, no exagerado, pero sí análisis, es decir, comprobaciones, todo ese, lo riguroso de cualquier estudio. Hay que saber para que eso funcione cuál es el orden o qué al servicio de qué. Ahí con eso tenemos algunas pistas de cómo hacerlo bien. Porque puede ser amistad, cierta devoción al servicio del análisis y el entendimiento, justamente una vez más para reforzar mi ego, o mi intelecto al servicio de la amistad y la devoción. Entonces podemos tenerlo también ejemplos concretos. Tú te haces amigo de alguien o desarrollas devoción por alguien, ¿para qué finalmente? Entonces hay muchos intereses que se cruzan. Y están bien los intereses, pero el orden hay que tenerlo claro. El orden es cuál es mi, mi sospecha de todo esto, a qué me debería llevar. Y todos quisiéramos que fuera en un interés sano por la persona, sin, sin esas otras agendas o agendas malas, porque agenda siempre hay, agenda es el mal sentido de la palabra, nos referimos muchas veces a ello, pero sin que se nos cruce ahí como que parecía esto, pero no era esto, ¿no? La amistad misma es un sabor al que servimos y la devoción es un sabor al que servimos. Arjuna dice a Arjuna que está retirado, refiriendo este secreto supremo por Arjuna ser su devoto y su amigo. Esto significa que el Bhagavad Gita es un tratado que está dirigido especialmente al devoto del Señor. Jeje. Entonces uno dice, pues si el Bhagavad Gita está dirigido al devoto del Señor o la devota del Señor, y yo no lo soy, entonces no está dirigido a mí. Pero es muy lindo saber que está dirigido a la parte devota que todos tenemos adentro. Esa es la convicción. Entonces a veces se hace una diferenciación, justamente el yoga, como hablamos hace un rato, de todo ese distinguir, de todo ese comer o no comer, hay que hay algún punto muy interesante. Y es que quienes se consideran de este lado, de este grupo, todos se consideran de este grupo y todas se consideran de este grupo. Esa es la convicción. Cuando decimos los devotos, sí, nos podemos reducir, las devotas nos podemos referir a ciertas practicantes y esa distinción está bien, porque evidentemente ahí hay un diálogo, ahí hay un compartir particular, ahí hay una cercanía, ahí hay una fraternidad.
Entonces, muy lindo. Por supuesto, ahí también puede haber una jerarquía en el mal sentido, una mafia, como se conoce, una institucionalización maluca, de todo eso también estamos pendientes, porque se parecen mucho y son muy propensas unas a caer en las otras. Pero no por eso vamos a abandonar una vez más nuestra necesidad de pertenencia. Lo han dicho muy lindo los analistas, pertenecer o encajar. Ahí está, como en palabras, una cosa y la otra. Nuestro deseo de pertenencia está y fisiológicamente, mentalmente, espiritualmente tiene sus beneficios, esa camaradería. Entonces es necesario esa distinción, ese grupo. Ahora, ¿quiénes no están ahí? Entonces esos son los que están ahí. Entonces ahora no voy a decir, bueno, ¿quiénes no están ahí? La respuesta directa es quienes no practican para distinguirlo de esa manera. Pero también hay que tener siempre la idea de quiénes no están ahí. Quienes no están ahí son, ¿quién no está ahí? Entonces la respuesta es nadie no está ahí. Todos están ahí. Y ahí entonces tenemos un sentido, una idea, una lectura localizada, pero también una lectura general, amplia. Porque todos están ahí en el sentido que lo estamos diciendo. Dentro de cada uno está el espacio, la posibilidad, la capacidad, sí, toda la potencia. Es potente nuestro, todas las palabras que eso tiene, nuestras posibilidades de hacerlo, desarrollarlo. Esa es la visión que el Bhagavad Gita, de hecho, nos enseña también. Describen, esto es un alma es, imagínense, tan poderosa, tan eterna, tan capacidad de amar. ¿Y quiénes tienen alma? Todos tienen alma. Ahora, ¿quiénes nos hemos dado cuenta que tenemos alma? Eso sí es el problema. Entonces, aquí podemos traducir esto de la siguiente manera. El Bhagavad Gita está tratado dirigido especialmente al alma de las personas. Esa alma que tiene la posibilidad de ser devota. Especialmente dirigido al devoto del Señor. Entonces dice así. ¿Y qué es aquel que descubre el alma? ¿O qué es aquel que es devoto? Entonces dice, bueno, dentro de los desarrollos del, el alma está siempre anhelante, no se puede evitar eso, ¿no? Buscando. Entonces van a haber muchas personas que escuchen el alma, pero esa escucha del alma va a darse en tres niveles. Eso se llama los trascendentalistas. Hay tres clases de trascendentalistas, dice Srila Prabhupada, a saber, el Gyani, el Yogi y el Bhakta. Es una forma de clasificar. Nosotros hemos hablado de karmis, gyanis, yogis y bhaktas, para decirlo más grande, pero karmis es muy referido solamente al espacio material. Entonces ya cuando está del otro lado específicamente pueden haber los llamados gyanis, los llamados yogis y otros llamados bhaktas. Aquí la palabra yoga toma un significado particular que es como muy tradicional, donde yoga que tiene tanto posibilidad de desarrollar en nosotros unos poderes místicos particulares. Entonces aquí se toma de esta manera yogi, diferente de Bhakta. Y Bhakta porque es una categoría aparte incluso de la de yogi que está todavía en su manufactura o en su idea de cierta laboriosidad que puede ser puesta al servicio del Bhakti, por supuesto. Él lo haría un Bhakti yogi. Pero yogi por sí mismo, incluso con todo lo maravilloso que tiene, su control mental y su equilibrio, sin devoción, entonces es solo un yogi, dice. Eso se refiere así, yogi, perdón, gyani, yogi y bhakta. O, estas son las traducciones interesantes, impersonalista, el meditador y el devoto. Gyani, personalista, el que está enamorado del conocimiento, sin la persona que brinda el conocimiento, o sea, desde el punto de vista impersonal. El meditador, en el sentido de que solo enamorado de su técnica, y el devoto. Aquí el Señor le dice a Arjuna claramente que lo está convirtiendo en el primer receptor de un nuevo parampara, sucesión discipular. Interesante. Las sampradayas del parampara la inaugura Krishna, la renueva Krishna, y aquí estamos siendo testigos de una particular. Dice, porque la antigua sucesión se había roto. Era pues el deseo del Señor establecer otro parámpara que siguiera la misma línea de pensamientos que descendía del Dios
del sol a otros. Y era su deseo también que Arjuna distribuyera de nuevo sus enseñanzas. Él quería que Arjuna se volviera la autoridad en la manera de entender el Bhagavad Gita. Interesante, ¿no? Entonces aprendemos el Bhagavad Gita, que ya ha estado siempre de muchas maneras. El Bhagavad Gita no es el diálogo entre Krishna y Arjuna. El diálogo entre Krishna y Arjuna es una de las formas que toma el Bhagavad Gita. ¿Y para qué toma esa forma? Pues justamente sus palabras, sus preguntas particulares nos dan una entrada a ese Bhagavad Gita, para nosotros especialmente. Entonces hay más Bhagavad Gitas sin Arjuna, sí hay más Bhagavad Gita sin Arjuna, porque de hecho si el Bhagavad Gita es el conocimiento acerca de Krishna y Krishna, en este Bhagavad Gita dice que eso ya se lo fue a otras personas, entonces evidentemente cuando estaba hablando con el Dios Sol no estaba Arjuna presente y estaba hablando del Bhagavad Gita. Oye, esa diferenciación es interesante para valorar el papel de Arjuna y nuestro Bhagavad Gita, por decirlo así. Así pues, vemos que el Bhagavad Gita se instruyó a Arjuna especialmente por ser él un devoto del Señor, un alumno directo de Krishna y un amigo íntimo de él. Ese es el. Dice, el Bhagavad Gita siempre va a necesitar un Arjuna, siempre va a necesitar a alguien dispuesto a ponerle amistad y devoción a su lectura. Por lo tanto, quien mejor entiende el Bhagavad Gita es la persona que tenga cualidades similares a las de Arjuna. Es decir, dicha persona debe ser un devoto que tenga una relación directa con el Señor. Ahí está el asunto, ahí está la idea de comer, ahí están palabras muy contundentes, muy perturbadoras. Relación directa con el Señor. ¿Qué diablos significa eso? Una pregunta abierta y de introspección. En cuanto uno se vuelve otro del Señor, tiene también una relación directa con Él. Ahí están dándonos más datos. Entonces hay una cosa llamada devoción. Volverse devoto significa eso, relación directa con Dios. Es una palabra muy genérica, como vemos. Muy bonita también. Este es un tema muy complejo. Justamente aquí lo dice. Si la Prabhupada. Este es un tema muy complejo, pero en pocas palabras puede decirse que un devoto tiene una relación con la suprema personalidad de Dios de una de estas cinco diferentes maneras. Entonces tenemos el espacio de la introspección y tenemos también la ayuda de lo específico que es este conocimiento. Lo digo, lo repito, me maravillo. Una vez, de hecho, no les conté esa historia en la universidad, hablamos en esos términos, que son las dos cosas interesantes, en términos muy amplios, de corazón reconociendo y aceptando y entendiendo que el Señor se manifiesta en miles de maneras, de miles de formas, a miles de comunidades, con miles de nombres distintos, conociendo eso, y a la vez, desde esa base de hermandad, no quedándonos solamente ahí, sino analizando qué de particular puede tener cada revelación y dándonos cuenta que esta revelación, que no es la mía, es la revelación de la humanidad entera, y hay que mantenerlo siempre así, hay que diferenciar esas dos cosas que también se pueden diferenciar. Es decir, estás hablando porque es la tuya. No, no necesariamente alguien habla bien de algo que le tocó, sino que dice, wow. Si yo analizo esta silla, a alguien le toca la mejor silla, qué sé yo, en un carro, en un avión, con una ventana, con ciertos botones para no sé qué mover, y dice, wow, me tocó la mejor silla. Ah, usted está diciendo es porque era la suya. No, mire, aquí tiene estos botoncitos. Entonces la gente dice, ah, verdaderamente sí. Es posible, no estamos atrapados en la subjetividad, en el mal sentido de la palabra. Nosotros podemos hacer unas comparaciones con desapego de lo que nos conviene según las circunstancias. Eso está a nuestro alcance. No, no toda opinión de alguien es viciada o reducida a su ángulo. No, hay ángulos enriquecidos, por supuesto. Entonces, como que dice el médico, ah, usted tiene tal enfermedad. Ah, eso lo dice usted. Eso lo dice usted, no sé, pero eso es solo su opinión.
No se lo dice el médico desde su opinión, porque es desde su subjetividad, desde su calidad de sujeto, teniendo las herramientas para darse cuenta que existe esos criterios. Si no, no habría ningún criterio. Eso lo podemos extender a cualquier cosa, ¿no? Los jurados, todo eso. Ahí. Necesariamente un sujeto que puede estar con una mirada muy parcial o un sujeto con una mirada amplia. Todo esto justamente para llegar al punto de analizar entonces todas las diferentes manifestaciones, pero ahí aquí hay una ciencia muy bella, una ciencia abierta. No debería sentir que esto le resta a su propia práctica. Más bien la idea es ir a Prabhupada siempre menciona así. Considera según la relación tuya que tienes con Dios esto. Deja el prejuicio de pensar, ay, si yo acepto eso, entonces ya, no sé, tengo que abandonar, me están convenciendo, no sé qué cosa, ¿no? Nuevamente con objetividad. ¿Qué tal si esto funciona? Entonces ahí viene la ciencia espiritual, el método concreto de Bhakti. Y eso no es tan fácil como anunciar un Dios, un sentir, ni siquiera como anunciar una tradición, una forma de hacer las cosas. Pueden haber tradición y formas de hacer las cosas sin método. Hay un montón, sin carácter científico. Ah, pero es que así se ha hecho en mi pueblo. Sí, es normal, pero aquí viene algo a enriquecerte tu práctica. Muy, muy triste que se nos haya llenado de tanto miedo, de tanto prejuicio. Razonable y triste, razonable por los abusos, pero triste porque justamente ese cerrarse se nos vuelve otro abuso también espiritual. Entonces uno podría compararlo con cualquier otra cosa que uno está estudiando, cualquier materia, ¿no? Que no le guste. Mira, así pinta tal persona, está estudiando pintura, mira esta técnica de combinar los colores así. Uno dice, ah, bueno, lo va a intentar, qué interesante, existe un método, ¿sí? Y son, en cualquier otra rama, son muy apreciados los métodos distintos para llegar a una conclusión y todos los estudiosos de esa rama se enriquecen de los diferentes métodos. Así debería ser nuestro estudio espiritual. No decir, hay otro método, no, eso me está cambiando todo. Entonces dice aquí, leer el Bhagavad Gita bajo el ejemplo de Arjuna, es leerlo desde la devoción, volviéndose un devoto. Es un tema complejo porque hay mucho que hablar al respecto. Aquí lo advierte Prabhupada, conociendo el método a profundidad y sabiendo lo que debe ir entregando paulatinamente. Es decir, hay toda una riqueza de no hay que reducirlo y por eso es chévere que uno se vuelva un buen estudiante. Entonces, reduciendo el método, podemos hablar de que establece una relación personal con Dios, que es ser devoto. Vienen cinco maneras. Se puede ser devoto en un estado pasivo, se puede ser devoto en un estado activo, se puede ser devoto como amigo, se puede ser devoto como padre o madre, se puede ser devoto como amante conyugal. Y si lo sacamos a todas las manifestaciones espirituales, vemos cómo esto es lo genérico y atraviesa todo lo demás. Es muy interesante ese análisis. También complejo y también delicado porque uno lo puede hacer ahí a la mala manera, pero es chévere darse cuenta como en las diversas tradiciones hay, qué tipo de relación están planteando. Es, es, es muy chévere, sí, darse cuenta de esa adoración es una adoración en un concepto de Krishna como padre, como dador, lo cual está bien por la terminología que utiliza, pero ¿qué tal si eso se le suma otro aspecto? Al final es peligrosa, es concluyente porque es así, pero es peligrosa porque se toma muy a la ligera. Dice, Dios es amor, creo en el amor, y con eso ya. Llegué a la última conclusión. Llegaste a la última conclusión como a veces como el que copia las... Le están haciendo un examen de álgebra o esas cosas que hay que resolver ecuaciones y copia el resultado de la ecuación del de al lado y presenta el examen y dice, pero respondí bien. Mira, aquí está a lo que lleva la ecuación, sí. Pero la copiaste, entonces uno copia la respuesta y por una cierta intuición, también una cierta deseo de no complicarse mucho la vida, hacerlo rápido. Ah, sí, Dios es amor, amor, el amor es lo que marca todo. Sí, pero si no haces los pasos desde tu lugar actual, que sería como el resolver la ecuación, hasta llegar a esa conclusión, todos esos pasos son valiosísimos.
Demuestra que sí sabes en otras ecuaciones llegar al amor. Si no, vas a utilizarlo ahí como la nueva tiranía. De hecho, es muy chévere. Hay un spot que a mí me gusta mucho de el señor Capusotto, humorista argentino, que es como como el hippie puede volverse facho. Eso es muy gracioso, tengo que buscarlo, voy a compartírselos. Y muestran, de hecho, el hippie canta Hare Krishna para moverse de un lado a otro. Te dice Krishna, Krishna, tal vez un chiste. Y va pasando y es todo facho, todo mal. Entonces, es la tiranía del amor. Es eso, es quererla imponer ahí a la otra gente. Tengo que buscarlo porque es muy bueno. Y me recuerdan, se los paso ahí. Arjuna tenía con el Señor una relación de amigo. Desde luego, hay un abismo entre esta amistad y aquella que encontramos en el mundo material. Es interesante que hagamos referencia, que también está en este mundo, pero que hay un abismo. Es decir, hay una idea ahí, porque dice, ¿de qué se trata? Pero bueno, ¿cómo entenderlo? La primera es una amistad trascendental que no todos pueden tener. Claro que todo mundo tiene una relación específica con el Señor, y esa relación se evoca mediante el perfeccionamiento del servicio devocional. Dice, no todo el mundo lo puede tener, aclara directamente, no, todo el mundo tiene una relación con Dios, pero ¿quién la activa? ¿Quién la evoca? Dice, pero nosotros en la condición actual de nuestra vida no solo hemos olvidado al Señor Supremo, sino que también hemos olvidado la relación eterna que tenemos con Él. Cada uno de los muchos y muchos billones y trillones de seres que existen tienen eternamente una relación específica con el Señor. Eso se denomina Swarupa. Ahí está, cuando hablamos, esto es solo para devotos, y aquí me está explicando, y todos somos devotos porque todos trillones y billones tenemos relación, tenemos una forma natural de estar con Krishna, se llama el Swarupa, nuestra forma original de servicio. Dice, mediante el proceso del servicio devocional uno puede revivir ese Swarupa y esa etapa se denomina Swarupa Siddhi, la perfección de la posición constitucional de uno. De modo que Arjuna era un devoto y estaba en contacto con el Señor Supremo a través de la amistad. Por aquí dejamos el día de hoy. Qué interesante, como lo hemos anunciado, tantas cosas se deducen de esta introducción nomás. Estamos muy agradecidos con Sila Prabhupada por su regalo. Jai Sila Prabhupada, Gaura Premanandi.